buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestra cita hoy, jueves 5 de junio, en este Trilce de Luis Ángel. Hoy es nuestro jueves de narrativa. Hoy abrimos un paréntesis en la poesía y vamos a escuchar la palabra de estos dos magníficos narradores, Jorge Osvaldo y Miguel Hernández Girón. Ya en un momento les hablaré de eso. Un saludo también pues para las personas que se conectan, que ven esta retransmisión. Les recordamos que este evento se está transmitiendo por la página de Facebook de Fundación Trilce, por si lo quieren después replicar, compartir o retransmitir. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Como de costumbre, pues bueno, ya saben, nos vemos el último jueves de cada mes con estos recitales, pero pues hace 8 días no fue posible por temas de orden público. Así que el recital de mayo es este. Lo estamos haciendo hoy, comenzando junio. ¿Qué quiere decir? Que el de junio continúa según lo pactado para el 26 de junio y la programación para el 26 de junio será con Laura Castillo y Zulay Pinto, esas dos poetas. Para julio tendremos a Alejandra Becerra y Jonathan Caicedo. Para agosto tendremos a Gabriel Chávez Casasola de Bolivia e Idan a Marta Yagam de Ceilán. Y bueno, y así vamos con toda la programación. Ya más adelante les estaré informando del resto de programación. Entonces, muchas gracias por haber sacado una parte de su tiempo esta tarde para acompañarnos, para tomar café, para contemplar el ocaso escuchando a estos dos magníficos escritores y por supuesto un agradecimiento gigante a la Biblioteca Luis Ángel Arango por habilitar este espacio en el que Fundación Trilce pues ha podido brindarle una casa a la poesía, a la literatura en general, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué les cuento de nuestros autores? De Miguel Hernández toca aclarar que es Girón, porque pues se hacen expectativas de que traigo a otro Miguel Hernández y lo resucito y no llegamos hasta allá. Miguel Hernández Girón es licenciado de la Universidad de La Salle, magíster en creación literaria de la Universidad Central, periodista cultural de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, 1981-2018. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por el ciclo musical Franz Schubert 200 años, eso fue en el 97. Fue Premio Nacional de Periodismo Seguros Bolívar, mejor programa cultural en radio por la música en la novela Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Este programa fue en 2005. Es autor de radionovelas, por ejemplo, Cita con Mozart y su tiempo, Beethoven, Locura Genial, Bach, El Viejo Peluca, emitidas por la emisora HJCK y Caracol Radio. También es autor de los libros de relato Todo el tiempo decimos adiós, un libro sobre relatos de jazz, publicado por Cial Pigmalión, Madrid, España, 2019, autor de las miniseries para la HJUT 106.9, Bruckner, ¿Qué haces hablando de Murakami? Clara, La rebeldía y el amor, Mussorgsky, Jugar a todo o nada, Stravinsky, Entre el exilio y la consagración, Berlioz, Triunfos y derrotas de un romántico. Como ven, esos puentes que está tejiendo entre música clásica, jazz y literatura son geniales, ¿no? Nunca había entrevistado a un autor de radionovelas, me parece maravilloso esto. Y es autor de la novela Las estaciones de Vivaldi, que salió con Fundación Castellares en 2024. De Jorge Osvaldo les cuento que ha obtenido reconocimientos literarios a nivel local, nacional e internacional. Es autor de espínodos o aforismos, microficciones, dramaturgia, fragmentos poéticos, cuentos y novelas. Es un autor muy prolífico. Recuerdo en ese momento con mucho grado la novela Una burra de ojos verdes, ¿no? Novelas publicadas, Una burra de ojos verdes, y 28 buitres, que fue premio de novela breve de la Universidad Central 2014, perdón. Entonces, pues bueno, demos una bienvenida calurosa aquí a nuestros dos invitados y la palabra es de ustedes. Bueno, ¿sí se escucha eso? Entonces, las indicaciones de Alejandro, a quien agradezco.
la invitación a este espacio cultural que se reafirma año tras año, desde cuando nos encontrábamos en Chapinero, en la librería en Poeta. Gracias por la invitación y pues según las indicaciones primero leemos un fragmento de la obra y luego vienen las preguntas. Voy a... Digo 8 minutos, ¿no? Bueno. Cronometran, por favor. Voy a leer un capítulo y se alcanzó un fragmento del siguiente, de la novela sobre Vivaldi. Sí, he llegado a los 49 años y he alcanzado la cúspide de la fama con la publicación de mi Opus 8, El cimento de la armonía de la invención, el cual me abrió un horizonte de posibilidades. Esas posibilidades incluían otro proyecto a pesar de que, como empresario, las cosas no marchaban bien. La competencia por la supremacía musical era fuerte, a pesar de que algunas de mis óperas, entre ellas Farnace, se estrenarían en San Angelo. Mi rival, Tommaso Albinoni en el San Samuel, propiedad de los Grimani, escenario prohibido para mí, al igual que el San Giovanni Crisóstomo, estaba en la misma situación, a tal punto que decidió abandonar la ciudad. Según su visión del panorama, estábamos siendo relegados por una serie de nuevos compositores, generación que nos estaba quitando el público, no solamente a nosotros, sino también a Gasparini, Lotti y Cálcara. Nuevos compositores originarios de Nápoles, como Leonardo Leo, Leonardo Vinci, Nicola Antonio Pórpora, estaban cobrando fuerza. Aquella incertidumbre fue despejada con la visita de mi estimado amigo Uffenbach, quien había estado en Venecia en 1711, año de presentación del Estro Armónico. Estaba en Venecia en misión diplomática y aproveché para invitarlo al estreno de Farnace. Mientras nos dirigíamos, junto con mi padre al teatro, hablábamos de la situación política de Europa, de sus impresiones venecianas. De nuevo Venecia vivía la fiesta del carnaval, con su abanico de luces iluminando los objetos, los trajes, las máscaras, los adornos, las bellas y graciosas mujeres. Imagínense, hace 16 años y parece que las cosas no han cambiado mucho, con excepción de sus éxitos, amigo Antonio, y por supuesto el ambiente del carnaval. Uffenbach, le recomiendo tener cuidado. Ha habido crímenes, venganzas, conspiraciones y todo el amparo del absoluto desenfreno reinante. No se preocupe, lo haré. Procuraré estar siempre acompañado donde quiera que vaya. La razón de mi visita, además de disfrutar del carnaval, es para contarle el éxito notable de su colección El cimento de la armonía y de la invención. Nos ha enterado que el mismísimo rey Luis XV de Francia tiene el concierto de la primavera como su obra favorita. ¿Habla en serio? Muy en serio. Y que cuenta que constantemente ordena que lo toquen en los momentos más inesperados, cuando come, cuando bebe, cuando está en el jardín, etcétera, etcétera. Además es sabido por boca de Jacques Vincent Languet, conde de Derby, embajador de Francia aquí en Venecia, que el rey le hará encargo de nuevas composiciones para la corte de Versalles. Uffenbach comenzó a contar entonces más pormenores de la vida palaciega y de cómo el rey disfrutaba de mi música. Aquella noticia no podía llegar en el mejor momento. Yo imaginé que aquellos sencillos conciertos fueran a gustar tanto, particularmente los que llevan por título Las Estaciones, y aquellos aún más descriptivos como La Tempestà di Mare, La Caccia y Piacere. Qué interesante me interesaría escucharlos. Seguramente luego de la función de Farnace. Farnace era el proyecto con el cual pretendía menguar la falta de público a las presentaciones de ópera. Esperaba que un argumento centrado en el amor maternal y filial, pero también la amistad, la seducción, la vacuidad, el odio y la guerra y la integridad del ser humano, tuviera el atractivo para el público, la sustancia dramática para hacer un buen caldo teatral. Modestia aparte, se trata de uno de mis mejores melodramas, por la belleza melódica y la variedad de las áreas y las soluciones típicas que he tratado de desplegar.
Al llegar ante la entrada del teatro, los carteles anunciaban en letras de vivos colores: Farnace, esta noche en el Teatro San Angelo. Los attori son Farnace, rey de Ponto; la signora Maddalena Pieri, Bernice, reina de Capadocia, madre de Camiri; la signora Angela Capuano Tamiri, reina esposa de Farnace; la signorina Anna Girò, música del célebre signore Don Antonio Vivaldi, maestro de capilla del señor príncipe Felipe de Darmstadt. Antonio, me extraña que no hayas dado el papel principal a la señorita Giró. Imagino que eso le molestó bastante, dijo mi padre, quien hasta ese momento había sido testigo de mudo de nuestra conversación. Sí, un poco, pero no tiene importancia, respondí con tal indiferencia que mi padre no dijo nada más. Cuando llegamos a la entrada del San Angelo, la gente ataviada con máscaras de diversos colores y motivos hacía fila para comprar el boleto de entrada. Los vendedores ofrecían en paquetes tortas, frutas, embutidos, vinos. Dos jóvenes en la entrada se gritaban entre ellos: «¡Hey, Bartolo! No olvides comprar muchas frutas para lanzar a los cantantes». «No te preocupes, Ludovico. Llevo buenas garrafas de vino y bastante bizcochos que servirán de proyectiles si los cantantes son malos». Uffenbach, al escucharlo, me miró aterrado. No entiendo por qué razón no se han erradicado estas malas costumbres de las gentes que acuden al teatro. Ay, Uffenbach, la gente no ha comprendido que la música es para disfrutarla, el colmo del descaro. En medio de las funciones, sin importar la música, el público se dedica a comer y a atragantarse de vino. Esa costumbre no llegó a mi patria, afortunadamente. Le recomiendo que se ubique en lugar seguro, no sea que cubran escupitajos. Compre usted los boletos más costosos, por favor. Dejé a Uffenbach y a mi padre y me dirigí hasta el camerino de los cantantes. Allí, en medio de una barahunda de gritos, risas y órdenes nerviosas, me esperaba Ana, cargada de reproches. Comprende, Farnace es de las óperas que con mayor cuidado he escrito. Ah, y si has tenido tanto cuidado, ¿por qué razón? Dime, ¿no la protagonizo yo? Responde. Ana, comprende mi posición actual en Venecia. No es el escenario más adecuado por todos los chismes sobre nosotros. Además, la signorina Maddalena Pieri es apreciada aquí en Venecia. Ah, ¿no puede ser mejor cantante que yo? Por supuesto, no es mejor cantante que tú. Además, te prometo que no hagas promesas que no puedes cumplir. Mira, en los últimos 5 meses he compuesto 3 óperas, 2 para Venecia y una que tengo encargada para Florencia. Y esta última devolverá la fama al teatro de aquella ciudad. Además, me la pagarán muy bien. Tendré dinero y podemos hacer la gira que planeamos desde hace tiempo. Eso está por verse. Claro que sí. Bueno, entonces modifica las áreas que me has dado en esta función de Farnace. ¿Estás loca? Lo usual es que el mayor número de áreas, 4 por lo menos, sean para los personajes principales y 3 para los secundarios. Y tú, en esta ópera, eres personaje secundario. Te exijo que lo hagas, o si no. Su actitud intransigente me sacó de mis cabales. De un golpe a la pared, tan fuerte que los demás cantantes voltearon a mirar. No me amenaces, Ana. Debes cantar sí o sí, como están distribuidos los papeles. Y no se te ocurra agregar un aria. Salí sin esperar su respuesta y me dirigí hacia donde me esperaban Uffenbach y mi padre. El telón se abrió y comenzó Farnace. Las arias y los recitativos los dispuse procurando que a una aria plácida le siguiese otra patética y furore. Las mujeres, especialmente en cada intervención, gritaban, vociferaban. Llegado el momento apareció Ana en el papel de Tamiri, esposa de Farnace, y entonó su aria Combatto ne quest'anima. Al terminar, el público delirante comenzó a tirar desde los palcos millares de hojas con sonetos dedicados a ella, y otros gritaban desde los palcos: «Signorina, bendita seas y bendito sea el Padre que te engendró. Bravo, bravísimo». Querida, me arrojo a sus pies. Luego en la algarabía el público se hizo silencio para dar paso a la cantante encargada de la segunda área de la función, la área del hielo.
En este pasaje había puesto particular empeño, reelaboré el primer movimiento de mi concierto en invierno, con Farnace recuperé parte del público y pude salvar mi inversión. Farnace, muchas gracias, Miguel. Bueno, Jorge Osvaldo. Bueno, muy buenas tardes para todos, todas. Este libro Antorchas, por ahí está mi editor, ya se fue, tal Mario Torres Duarte, de Renacentro, publicado hace unos 3 años. Consta de 122 microficciones, y bueno, dice que son 8 minutos, más o menos como minuto y 47 segundos es cada lectura. Entonces, a ver si alcanzamos para 5. La Antorcha 3. No, es 5. 5. Hipatia de Alejandría se despertó sobresaltada. Desde la azotea miró hacia la biblioteca. Una lágrima. El brillo del sol en los techos impregnados por la arena. Suspiró al recordar las llamas y el humo de los papiros extendidos en el sueño. Y durante toda esa mañana, Hipatia no hizo sino repetir: las manos empuñan conchas marinas afiladas, duele la piel del pensamiento, se avecinan siglos invadidos por la niebla. Seis. Don Quijote tiró de las riendas para detener a Rocinante, se acomodó el yelmo de bambrino, empuñó la lanza y furioso se fue a golpear en la casa de don Miguel de Cervantes. Después de la pesadilla que lo hizo revolcar en la cama, don Miguel se despertó. Sin al menos enjuagarse un poco las manos y la cara, buscó la pluma, el tintero, y se puso a corregir el capítulo donde hablaba de los molinos del viento. Por la noche don Miguel aún temblaba. No había terminado la corrección y su deseo más ferviente, si lo embargaba otra vez la pesadilla, era no volver a oír esos golpes en la puerta. Un parpadeo y de pronto Beethoven se encontró en la Galería Nacional de Noruega, ante el cuadro El grito de Edvard Munch. Segundos observándolo hasta que se le rompieron los tímpanos. ¡No!, también gritó y quedó despierto en la mitad de la cama. El mal humor lo condujo a levantarse, pasar a tumbos hasta el otro cuarto y luego quedar sentado para estrellar la furia de sus dedos en las teclas del piano. No, gritaba sin oírse. Las notas de una sinfonía cruel fueron haciendo a esa hora de la noche. Fuerte los dedos en las teclas, loco, frenético, enajenado, y por supuesto, ajeno a las piedras que desde la calle los desvelados le lanzaban. Sentado sobre el cerro de Monserrate, el dios Bochica, con toda la desolación en su rostro milenario, observa la mortandad de los ríos, aguas pútridas que, a esa hora de la tarde, se le reflejan como cueros de serpientes por toda la sabana de Bogotá. Y bueno, queda así unos minutos para este 75. A Borges se le acaba de perder el bastón en un sueño. Estira el brazo al tanteo del invidente y solo agarra un puñado de arena. Al otro día, apenas se despierta, vuelca el puño sobre una página en blanco que está sobre una mesa. El bastón, como siempre,
esperándolo a un lado de la cama, perro fiel dispuesto como el amo a dar un buen paseo. Mañana soleada, buen augurio, dice Borges, unos sorbos de mate y me dispondré a corregir las márgenes de un libro de arena. Uno dedicado a Milciades Arévalo, que es el 99. El director de la revista literaria más antigua y vigente de Colombia se sitúa en el centro del puesto de combate y, cámara en mano, se alista para tomarle una foto al vendedor de espantapájaros. Por el poeta del barco ebrio, que ves muy desflecado, así tal cual, eres el preciso para ponerte en medio de un maizal. El vendedor de espantapájaros sacude su sombrero de forajido, su abrigo de Tolstoy, su camisa a cuadros de granjero, sus pantalones estilo de Tom Sawyer, sus botas Martín Fierro y, después de 4 fotos en las que no salió su rostro, pregunta por el tren de la sabana. Al cabo de 3 horas, a más tardar, ya debe estar acomodando los ladrillos de su tumba, como todas las noches, en el cementerio del Cruce de los Vientos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Osvaldo Miguel. Les recuerdo que este evento pues está transmitiéndose por la página de Facebook de Fundación Trilce, y pues para nosotros es muy grato tener aquí a estos dos invitados. Gracias de nuevo pues a la Biblioteca Luis Ángel Arango, hoy representada por Jesús, para prestarnos este espacio en poesía, en literatura y en el ocaso. Bueno, vimos cosas bien distintas acá, ¿no? Y antes de empezar con las preguntas de rigor, yo tengo una que no es como muy de rigor, pero para nada. Estaba pensando ahora mientras leían, ¿cómo serían estos personajes de pequeños, no? O sea, nuestra infancia va marcando lo que más adelante vamos a ir terminando. Por ejemplo, Miguel, esa mistura que hace de la historia, que hace de la música, que hace de la literatura. Yo no sé si era un niño que estaba leyendo historias, o si era un niño que estaba escuchando música, o si era un niño que estaba escribiendo cosas. Jorge Osvaldo, que también transita por todos los... Él es un transgénero literario, va por todos los géneros. Entonces ha publicado novela, ha publicado cuento, nos compartió minificciones, poesía. Sé que tuvo, viene de familia campesina, entonces era un niño campesino que estaba siempre observando, o estaba tomando nota a través de la poesía, o a través de la crónica, o a través del mini relato, o estaba haciendo poemas para enamorar a las muchachas. Yo quiero saber cómo era esa prehistoria de cada uno de ustedes en la infancia. ¿Qué niño había en ustedes que creen que después determinó algo de lo que hoy conocemos en sus obras? ¿Los dos? Bueno, hoy se voy a desnudar un poco el alma. Bueno, de niño leía mucho cómic. Los cómics que llevaba mi mamá a la casa, ella trabajaba por días, entonces ella llevaba los cómics, llevaba la historia universal. ¿Pero qué cómics? A ver si los cómics de una revista que se llamaba Villiquen, y yo en la calle, me crié en la calle, en un barrio del Bello Horizonte, al sur de Bogotá, había una cuentería, y ahí me la pasaba las tardes, y en vacaciones me la pasaba ahí alquilando cuentos. Le sacaba a mi mamá plata para alquilar cuentos. En cuanto a la música, mi papá, yo me crié con rancheras y con música popular. Mis tíos tenían una guarepería en el barrio de las Columnas, y mi papá me llevaba, me iba a acompañar para rayos. Entonces, allá se escuchaba mucha música colombiana, mucha ranchera. Pero mi papá trabajaba en una empresa, un concesionario de coches,
de Fiat por auto, y allá también le regalaban discos y él llevaba discos, y entre esos discos iba música clásica. Yo no sabía qué era esa vaina. Hasta ahora, es decir, después de muchos años recapacitando y como recordando, él llevaba mucha música clásica que yo escuchaba y me gustaba cómo sonaba. Yo pensaba que a todo el mundo le gustaba eso. Entonces en la escuela pública... Perdón, ¿qué edad tenías en ese entonces? Yo tendría que unos 10 años, más o menos. Comencé a estudiar a los 7, estaba como en tercero, cuarto, no, en tercero, y en las escuelas hacían eso que hacen fiestas de la semana cultural en la escuela. Yo llevaba mis discos, llevaba el picante de mi papá que me lo prestaba. Y yo ponía esa música y yo veía que esos chicos se aburrían de solemnidad mientras yo era encantado por la vaina. Entonces, y así, o sea... Un niño de tercero de primaria en la isla de Bandera ponía todo volumen música clásica. Porque me gustaba mucho, y yo pensaba que a mis compañeros les iba a gustar eso. Y no, pues les iba a gustar. Yo no sabía que era música clásica, obviamente. No tenía ni idea, pero me gustaba cómo sonaba. Entonces, yo creo que eso que va creando idea precisamente con Juan. Con Juan hablaba de eso, ¿no? De la memoria infantil que se va quedando en la infancia, que uno va recopilando a través y que después nos va a servir. No sabemos cómo, pero nos sirve para después comenzar a hacer lo que podemos hacer, lo que somos. ¿Y qué te decían tus compañeros? No, pues no me acuerdo, pero yo veía que yo llevaba esa música pensando que ellos iban a bailar con esa vaina. Y no bailaban. Pues cada uno allá, ¿sí? Cada uno, pues, les parecía rarísimo. Pues yo qué hacía, pues, guardar mis discos y que pusieran lo que... Tal vez el más. Sí, ya, bueno. Pero era eso, y la lectura, o sea, eso me marcó, la manera de contar. Eso viene mucho de la lectura del cómic. O sea, que la historia y como la avidez por la historia, por desenvolver de dónde viene. Sí, la historia universal que mi mamá llevaba en las revistas, esas cosas. Mi mamá, que era casi analfabeta, ella me indujo al cine, le gustaba mucho el cine. Entonces el cine mexicano para mí era la época dorada del cine mexicano. Me llevó a ver una vaina que yo jamás, que fue la primera película que vi, que fue Salva al Griego. Y la narrativa de esa vaina, para mí yo tendría que unos 12 años, más o menos. Para mí fue súper deslumbrante cómo se contaba la historia, sin saber, obviamente. Un chino de barrio, de patineta y de jugar a las canicas y esas cosas. Pero eso, yo creo que eso lo que dice Alejandro, eso lo marca uno, ¿no? La infancia lo marca uno mucho. Bueno, ¿y Jorge Osvaldo? No se oye lo que dijo Miguel, no, es por aparte. Pues de pronto... Por los cómics, es cierto que me encuentro emparentado con él. Yo ocupé un puesto burocrático en Siachoque por 3 años, de los 9 a los 12. Era el cartero del pueblo. ¿Es un nombre Siachoque es Cundinamarca o es Boyacá? No, Siachoque es Boyacá, Siachoque. Cundinamarca es Subachoque, sí, Siachoque. Es un pueblo de crepúsculos arrebolados al oriente. Ya pedí chao también ya. Y bueno, yo creo que en la lectura sí hay un libro en especial, y creo que lo he dicho cuando me preguntan qué es la historia sagrada, que mi papá lo cargaba en un baúlito pequeño, que me gané muertas, rejo por sacar ese libro y dañarlo. Pero ya después, al ser cartero, sí me iba para Tunja el pasaje de Vargas, ¿sí es, Arturito? De Vargas, el pasaje de Vargas. Y ahí vendían cómics, revistas. Creo que esos son mis libros en influencia, los tengo como libros, incluida la revista sueca que los adultos me encargaban y compraba unas 5 o 6 y las revendía en el pueblo. Pero tú las comprabas para leerlas. También, claro, me guardaba una y las demás las vendía. Pero yo creo que sí, me gusta muchísimo Águila Solitaria, y aún tengo revistas de Águila, de Calimán, Arandú, Samurai, Belleza Negra, Memín, Condorito después, y hartos libros de aventuras vaqueras, muchísimos.
Yo creo que llegué a tener unos 2.000, o lo que me pagaban, que era la mitad del mínimo, eso lo invertía en comprar esas revistas. Trabajando como cartero. Trabajando como cartero, sí. Eso. Algunas cosas que recuerdo posible era que en casas donde, digámoslo, eran como despectivos conmigo y les llegaba alguna carta, a veces me las guardaba, no las entregaba y terminaba abriendo esa correspondencia, leyendo cosas que no era que tuvieran la mayor relevancia. Pendejadas, chismes tontos, pero que me llamaban la atención y la releía, trataba de imaginar a esa persona escribiendo la letra o descifrando, porque algunas parecía otro idioma, la caligrafía grave. Entonces creo que sí son recuerdos, de niño tengo muchísimos. Yo era callejero, desde salía de la escuela, que estudié hasta solo cuarto de primaria, pero que como en tercero en especial, me esperaba mi mamá un plato de papas saladas o una sopa y ya. Y la tarea era pelar papas a cuchillo, pepas chiquiticas, así como los garbinches, que eso era una cantidad para el otro día de desayuno, almuerzo, comida, o desgranar maíz, pero apenas hacía eso a callejear, que allá arriba, que allá abajo, y de chismoso a meterme en lo que no me importa, observando rostros sobre todo. He tenido esa cuestión desde niño, observar animales, paisajes, cosas. Entonces en eso me quedaba hasta tarde de la noche. Bueno, hay muchísimas cosas, pero por ahora esto. Vea, pues, aquí indagando en el ADN de la prehistoria de estos escritores. ¿Alguien tiene preguntas para nuestros invitados? Un momento, que por eso tomé esto. Gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que podías escribir esto que vivías? Pues la verdad no sé. Mi papá, que era tejedor o tejendero, se la pasaba escribiendo una ruana, 2 libras a tal persona, que lo veía escribiendo. No, tejedor, tejendero, es que él utilizaba el término tejendero, tejedor de ruanas y cobijas. Entonces yo lo veía anotando en libreticas, que aún las conservo, bueno, algunas, y me llamaba la atención. Entonces, en lugar de yo escribir que detestaba las letras, detestaba leer, me ponía a hacer cantidad de muñequitos, muchos. Y observar sí los libros, o sea, me llamaban muchísimo la atención de los libros, pero no para leerlos, sino para observarlos. La textura, ojalá si tenían ilustraciones, libros robados de la iglesia que también lo he comentado, hartos libros, que después me hacen devolver la mitad, otra mitad, se mojó, los ratones y la tragaron. Lástima los libros, porque se veía que eran libros muy buenos y posiblemente antiguos. Pero era dormirme con los libros, o sea, abrazar un libro, tenerlo contra mi pecho, olerlos, eso me llamaba la atención. Ya yo creo que pasan los años y es aquí en Bogotá que ya como que tomo el hábito de la lectura y voy en un bus de la Universidad de Transportes por la Caracas y alguien me pregunta que si yo escribía. Y yo llevaba un libro de Richard Bach, creo, Puentes el Infinito, algo así. Esa persona leía ese libro o le gustaba a Richard Bach. Entonces, y una catequista de la iglesia San Ramón Nonato. Y pues yo le dije, sí, yo escribo. ¿Qué escribe? Pues no supe qué responderle porque no escribía nada, ni siquiera sabía que poema, nada. Hasta que investigo y bueno, escribo como una especie de oración, porque quedaba de verme con ella, me llamó la atención. Entonces comencé escribiendo como mensajes, pronto por eso me llaman la atención los aforismos, los espínolos. Frases como de superación, y a ella le gustaron. Entonces cada 8 días escribía una famosa frase de superación. Ella no creo que se haya superado, yo tampoco, pero con eso comencé. Frases de superación. Miguel, la misma pregunta, ¿cuándo comenzaste a escribir? Pues yo creo que tardíamente, realmente. Fue después de que comencé a trabajar en la JCK y me encargaron, o me pusieron a hacer libretos. Pero eran libretos, obviamente no literarios, pero era anunciar y despedir obras, investigar sobre música. Pero realmente donde comencé a escribir fue acá, en la Luis Ángel Arango. Brevemente, yo era grabador, o sea, yo venía todos los miércoles a grabar a la Luis Ángel Arango, en los conciertos de los miércoles. Era el que me trepaba
a esa cúpula que ven ustedes cuando entran al mensaje, y bajaba los micrófonos para que quedaran sobre el piano, para que los artistas, pues para que sonara bien la música y yo pudiera grabar bien. Los conciertos eran muy largos, entonces en el programa de mano que daban, yo me ponía, como ya era un lector de alguna manera frecuente y me gustaba leer mucho, entonces comencé a cometer poesía, entonces trataba de copiar a Baudelaire, por ejemplo, ¿sí? Entonces comencé a escribir como poesía, y tengo todavía programas en la casa donde tengo los recortes, los fragmentos de lo que escribía. Ya después, el hecho de estar continuamente haciendo libretos comenzó a nacer la inquietud de cómo escribir bien. Entonces leía a un escritor determinado y yo me imaginaba que eso lo escribía yo y cómo lo escribiría. Si eso es que uno lee a un autor y dice, pero esto lo había podido decir de otra manera, si yo lo había podido contar de otra manera. Y así, o sea, fue como un... Y lo de la música, obviamente, la emisora me dio todas las herramientas de conocimiento de música, de historia de la música, maestro que tuve, Gonzalo Rueda Caro, que fue el que me enseñó a escuchar música realmente. Y todas las herramientas fueron acumulando de alguna manera con todo lo que traía de la infancia, ¿no? Esos recuerdos. Y ahí, o sea, de alguna manera es una vocación tardía. Entonces, pues gracias por eso, ¿no? Bueno, pues tiene su momento, ¿no? Ahí se va formando, así como los libros tienen su momento, la escritura también. Lo curioso es más en el caso de Jorge Osvaldo, que llegara en un bus disfrazado de mujer, ¿no? Una chica que le pide que escriba. Bueno, vamos con una segunda tanda de lectura, si les parece. Pero pues ya estamos como con el tiempo justo, entonces por favor, 4 minutos cada uno. Ahora empecemos con Jorge Osvaldo. Gracias por la pregunta. Este libro, publicado hace poco, que es 30 llamas de un fósforo, a razón de los incendios acá en Bogotá y sobre todo de cuando hubo en los cerros orientales, era como una especie de un corazón ardiente, esa figura que se veía. Iba para la Casa de la Paz y se me ocurrió preciso esta llama 10. Puse el dedo en la llama para iluminarme dentro y solo vi una mosca en mis entrañas. Al poner la mano con la palma extendida, un murciélago del tamaño de mi corazón se me reflejó por completo. Con el afán de ver más, acerqué también el brazo, pero al mismo tiempo todo se cubrió de humo, 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 humo. ¿Qué otra cosa podía ser? Salvo en lo anterior, un insecto estacionado en el pliegue de un paraguas que se agita. Este tiene un estribillo que dice: brille para ti la luz perpetua, es mi deseo de corazón. Brille para ti la luz perpetua, que también te deseen quienes mantienen de rezo en los velorios. Llama 23. Apuesto que te acuerdas de la polilla que se quemó al darle vueltas a una llama, la que tenía alas del color de tu camisa. Por cierto, dentro de esa camisa estabas tú, con 1,5 litros de borrachera. Seguro te acuerdas. Además, en estas noches de completa oscuridad, he notado con la intención de volver a esa casa ya hecha ruina. ¿Quieres recuperar el candil donde prendían los cigarrillos? ¡Ah, vida feliz en esos tiempos! Y luego te ponías con una copa y un plato a verter coñac y practicar el delirio de los flameados. Y el estribillo es: el esperma se confunde con el chorro de los cirios, después de un rito de novicios capuchinos tras la mesa del altar.
este cuento breve de todo el tiempo decimos adiós. Su título, Nina. Monterrey, 1900. Nina duda entre huir o salir a cantar. Cuenta sus dedos uno por uno. Se observa la palma de la mano y la pone frente a sus ojos. Alisa el vestido negro enterizo ceñido al cuerpo adiposo. El pelo cortado al ras acentúa aún más los pómulos salientes, la mandíbula apretada, los labios gruesos sellados. Se detiene al borde de la tarima. Alisa nuevamente el vestido, baja la mirada, se mira los zapatos negros, altos, puntiagudos. Al otro lado de la cortina que amenaza con levantarse, el público chilla, silba, aplaude. Nina, Nina, Nina. Los ojos de Nina no brillan, una sonrisa es un acontecimiento excepcional. Desaparecieron cuando aún se llamaba Eunice, tenía 12 años. Aquel día, afuera del instituto, el viento otoñal desgajaba las hojas de los árboles, las sostenía suave en el aire hasta dejarlas caer en el césped. Dentro del teatro, una negativa como un rayo derribaba los sueños de Eunice. Ella conocía los motivos. No es necesario que te lo griten en la cara, aunque algunas veces lo hacen. Te dicen que un negro educado es un negro educado, pero sigue siendo un negro. Hay formas 1000 veces más duras de hacértelo saber, y son más dolorosas cuando aún eres una niña, cuando todavía no sabes leer en el alma de los demás. No te asustes cuando estés sobre el escenario, solo cuenta tus dedos y confía. Aquellas palabras las había escuchado de la profesora, quien en el curso de un año le había descubierto a Bach, y con Bach el ritmo, y le hizo imaginar un Bach negro que había escrito música de negros. Madre, quiero ser famosa como Bessie, como Billy. Allí de pie tras la cortina, recuerda a su madre, el anhelo de ella de querer escucharla cantar spirituals, himnos de alabanza, y no las canciones de los ancestros negros traídos encadenados de los campos de África. Estaba decidida. No desconocía el riesgo de sufrir las consecuencias de ser asaltada al atravesar las calles que separaban su barrio desde los blancos, al ir a las clases de piano, con ensayos de 8 horas, de repeticiones y repeticiones de la misma tonada, hasta alcanzar el placer del dolor en los dedos y en las manos. Escucha gritar: estamos listos, Nina. Cuenta los dedos de la mano. Desea sentirse libre, poder romper las cadenas que la atan a los malos recuerdos, libre para evitar la muerte, de nuevo la amenaza de la cortina. Antes del autoexilio, si hubiera hecho lo que quería, habría sido asesina, habría ido al sur, habría tomado las armas y habría luchado, devuelto disparo por disparo. No puede olvidar el rechazo, no puede olvidar la muerte de Martin, la de Malcolm. Sus dedos atacando ágiles las líneas blancas y negras del Bosendorfer, la invocación con su voz a los espíritus ancestrales de Bessie, de Billy, de Marianne. La larga introducción a Mississippi Goddard, preparación para el susurro fatalista que en notas extendidas y paramadas con autoridad pretendía cual sacerdotisa del blues pagar los precios del Louis Paglin de la tragedia. Estoy cansada. ¿Cómo hacen las aves para saber que es hora de marcharse, de migrar? La verdad, todo acaba del invierno hasta que los pájaros vuelven en primavera. ¿Qué es el tiempo sino algo vivo que lo consume todo? El dolor siempre está allí horadándome el corazón, siempre ahí, agazapado, esperando el momento. Hace largas pausas y va y regresa, no me da tregua. Se frota las manos, mira la palma de su mano derecha, se cuenta los dedos, acaricia el collar con motivos africanos anudado a su cuello. He perdido tanto, siento como si me estuviera muriendo. Ese es mi secreto. Ahora les voy a contar otro. Yo sé los suyos, las cosas que hacen, lo que sienten, las cosas buenas y malas, pero no se las voy a contar, las voy a guardar en una nube como esa que está allá. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? Muchas personas negando me dicen: oh sí, yo te conozco, sé quién eres tú, reconozco lo que has hecho,
pero qué errados están. No saben, realmente no saben. Sus manos, como pájaros, quieren volar sobre el teclado. Son manos callosas, de venas surcadas, fragmentadas, manos sacrificiales, jamás acariciantes de una piel, de un rostro. Esta noche, en Montreux, quiere hablar y no puede. Muchas gracias, Miguel, Jorge Osvaldo. Bueno, primero quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen algún comentario, alguna petición, alguna pregunta para nuestros invitados? Este es el momento. Bueno, yo tengo muchas, así que voy a escoger una. Antes de empezar de irnos con el fondo del cuento, necesito, no puedo dejar pasar esta ocasión, ¿no? Porque pues tengo estos dos personajes acá. Primero, Miguel, las radionovelas. O sea, ¿cómo es eso de escribir radionovelas y cómo en qué género le encuentras una similitud, de pronto a un cuento, de pronto a un ensayo, a qué género le encuentras similitud y qué te enseña una radionovela, ¿no? Ese experimento me parece genial y que pues tal vez otro género no lo puede enseñar, ¿no? Esa experiencia un poco con las radionovelas. Y Jorge Osvaldo, vos otra vez, epínodos, aforismos, cuento, novela, poemas. Cuando tú empiezas a escribir, sabes que eso va a ser un cuento, que eso va a ser un aforismo, que eso va a ser un poema. Ya antes de escribirlo, cuando estás comenzando a escribirlo, ¿sabes cuál va a ser el destino de ese texto? O al menos el destino, no, el marco literario de ese texto. O después los clasificas. ¿Cómo surge ese proceso como para alimentar con la escritura tantos géneros que vos trabajas? ¿Cómo es ese proceso y cómo es ese aprendizaje de esos géneros? Ojalá pueda ser breve. Bueno. O tranquilos, pues. Viene, o sea, lo de la radionovela viene de la infancia. Yo me crié con radionovelas, en mi casa no había televisión. Entonces me crié con Arandú, Calimán, La Ley contra Lampa, Juana la Panadera, etcétera, etcétera. Todas las radionovelas se presentaban en Toledad o en Caracol Radio. Y también con los chaparrines, todas esas cosas que uno escuchaba. Y eso, la infancia siempre queda ahí, uno sabe, siempre está ahí. Cuando estaba en la Chota Seca y la emisora hizo un convenio con Caracol de llevar la vida de los músicos y acercarlos a la gente común, porque generalmente se piensa que la música clásica es para entendidos y gente muy culta, ¿sí? Sin pensar que la música clásica viene de la música popular realmente. Entonces, cuando me dijeron en ese momento, me dijeron, queremos una novela sobre Mozart, una radionovela sobre Mozart, y queremos que usted la haga. No, primero me dijeron, queremos contar la vida de Mozart para Caracol Radio, pero tiene que ser algo muy cercano a la gente. Entonces, lo primero que pensé, lo primero que fue en la radionovela. ¿Qué mejor que algo cercano a la gente con un lenguaje cotidiano común, y contar la vida de un compositor como Mozart, y darle vida a través de los actores? Y claro, en mi mente comenzaron a sonar carruajes, grandes locaciones de palacios, un poco de cosas que uno escuchó en la infancia en las radionovelas, los ríos, sí, la puerta que se cierra. Entonces, qué chévere tener la infraestructura que tenía Caracol Radio, que siempre hizo radionovelas, y poderlas hacer. Entonces, eso es investigar, ¿no? Leer mucha biografía. En ese momento el internet no estaba tan desarrollado, entonces venir aquí, sacar libros, ir a la Nacional, sacar libros y documentarme, y comenzar a crear los personajes, ¿no? Entonces ya, bueno, pues la experiencia de la radio ya la tenía, y la experiencia de las radionovelas también. Entonces fue como una mezcla de todo lo que conocía y comenzar a escribir libretos. Tenía que escribir un libreto por semana de un programa que tenía que durar 1 hora y escoger la música. Entonces, ¿cómo conjugar y que la música fuera de acuerdo con la vida del personaje?
Y así, entonces así nacieron las radionovelas, esa es la de Viejo Peluca, Beethoven, Locura Genial, la de Vivaldi, El inquietante cura rojo, de donde sale esta novela, y las series de H.J. Bote. Un libreto de 1 hora por semana. Sí. ¿Y cuántas semanas duraba la radionovela? Mozart tuvo 35 capítulos. Dios mío. Y era tener un libreto, los libretos los comenzaba los lunes, los tenía que tener listos los miércoles, el jueves se grababa y entre viernes y sábado hacían el montaje por el programa, se hacía Caracol en la 67. Entonces ahí participó, por ejemplo, Daniel Samper Pizano, hizo de Salieri, y Pilar Castaño hizo de la hermana de Mozart, Nanner. ¿Qué nivel y qué cosa ha aportado o te ha aportado a ti la radionovela que otro género no te haya aportado? La capacidad de narrar, la capacidad de síntesis en las escenas, de no extender, o sea, yo creo que la capacidad de contar y de mostrar esto. No se sabe que la radio es la mejor compañía, y a diferencia de la televisión que muestra imágenes, la radio tiene que sugerírtelas y la radio te hace imaginar las escenas. Entonces eso es lo que hacía en mi infancia, o sea, yo me imaginaba en La Ley contra la Paz, toda la ciudad, o en Calimán, la selva y los lugares exóticos, me los mostraba a través de la voz y de la narración. Entonces eso me dio la radio para poder de alguna manera aprender a contar, ¿no? Esa semilla de magia. Jorge Osvaldo. Pues yo no sé, comenzando por la poesía, yo creo que más que poema o poeta maldito, podría ser un poeta bien malito, creo que es donde menos me defiendo, con algunos chispazos poéticos sí, pero el poema como tal se me dificulta. Ya lo intenté, no, creo que ya es casi un imposible y que ya tengo otros rumbos. No me gusta encasillarme, me gusta ponerme retos, preciso por eso en los diferentes géneros, maneras. Yo creo que el cuento hacia la novela corta es con lo que más me siento mejor. Y las frases, o que yo llamo espínolos, es como el puente cuando no está ni el cuento ni la novela, entonces me llegan a la mente. Y es tiempo que yo duro bastante, o sea, no descanso. Y estaba trabajando unas frases y a dormirme 1, 2 de la mañana y cada rato a despertarme o grabar, escribirlo, lo que sea, hasta como encontrar esa paz. Entonces me toca ponerme como un número, por ejemplo, para frases. No solo voy a escribir 50 y cuando tenga las 50 ni una más, pero aparece la 51, entonces ya no me gusta ese número, como que quiero llegar a las 60. Y así, pero eso me ayuda en una novela, porque en una novela sí es tenaz. Yo no sé los que escriben 80.000, 100.000, 200.000 palabras como Dickens y después de un solo tajo quitan la mitad, o sea, cuánto relleno, cuánta retórica hay. Para mí es difícil, me toca ponerme, voy a escribir una novela, entonces por capítulo, no más de pensar en un segundo capítulo me parece horroroso, porque si fuera un cuento, termina el cuento y qué maravilla, descansa, pero la novela sigue. ¿Y la burra de ojos verdes cómo fue entonces? Y La burra de ojos verdes es un trabajo de años. Yo la terminé dibujando o pintando la burra, preciso en la biblioteca Pintar en un taller. Entonces, mientras la pintaba, le inserté un mural. Es una novela que yo la veía novela cuando tenía 15.000 palabras, esa fijación con el número, pero en parte me ayuda, no sé hasta qué punto, hasta que terminó en 44.000 palabras. Pero sí, si voy con una novela me toca, no, esta novela tiene que mínimo tener 18.000 palabras, pero ya es muy cortica, entonces aumentémosle, y así, para esta semana le voy a trabajar 5.000, así hasta que logro. Entonces es todo lo contrario a quien escribe cantidad y tiene que irle minimizando. Y cuando llegas, por ejemplo, a 50 aforismos, 60 aforismos, en vez de sumarle, y si necesitas solo 50 o 40, no haces como una selección de ustedes, se van. Creo que sí es lo contrario. Y si yo siguiera suprimiendo, por ejemplo, el antifaz de las máscaras, cualquiera de esto es un montón de basura, entonces toca reciclar un poco. Pero yo creo que sí escribí, yo creo que más o menos unos 2.000, o sea, por cada 10 aforismos se salvan unos 3,
otros lo reciclo, ¿no? En las frases es muy diferente. Pero tampoco me gusta, o sea, no, yo creo que lejos de ser un filósofo o un pensador, yo creo que en las frases se consigne el día a día, ¿no? Porque si es por coleccionar frases célebres, sí, con 10, con 50 y pare de contar. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esa intimidad de su trabajo, esa prehistoria de esta labor escritural y sobre todo el entusiasmo con el que ustedes manifiestan su labor diaria. Eso, yo no sé de ustedes, pero eso es contagioso, ¿no? La apatía es un poco contagiosa, pero el entusiasmo también, y eso da muchísimo. Bueno, yo no salgo con ganas de escribir una radionovela ni un aforismo, pero sí, sí como que ver a una persona que tiene tanta motivación hacia un modo de vida, creo que de alguna manera también alimenta el modo de vida que cada uno tiene. Entonces me parece genial que ustedes hayan tenido esa franqueza para compartirnos su trabajo y compartirnos quiénes son los hombres que están detrás no de la máscara, sino detrás de los libros que ustedes están escribiendo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Yo les dije que preguntaran, solo lo hizo Henry, muchísimas gracias. Para la próxima, por favor, junio 26, el último jueves de junio, vamos a estar con las poetas Laura Castillo y Zulay Pinto. Hoy tuvimos dos autores que coinciden con la editorial Castellanes, y aquí está su editor, pero se fue un momento, entonces era su editor. Pero bueno, ahí está apoyando de todas formas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Veo tantas caras conocidas, veo que están tomando este espacio como suyo, porque para eso es. Y bueno, despidamos a nuestros autores con un fuerte aplauso. Gracias por su tiempo.